con cada show. O sea, con cada show de Disidente, siempre hay momentos en los que no puedo describirte la sensación. Yo sentía que nos estaban dividiendo desde ese momento. Incluso hay una canción en ese disco que se llama Manifiesto, que habla precisamente de recuperar ese corazón, somos seres humanos y antes que nada y tenemos que respetarnos y saber vivir en sociedad, ¿sabes? Que no, a mí no me haría gracia cuando ves lo que está sucediendo, que ver a alguien como lo que acabas de mencionar, ¿no? De que lo vas a poner como que vamos a narrar la historia de este cuate que por él ve cómo tiene todo. Ajá. Lo íbamos a ir a grabar a Dallas, Texas, con un productor que es de mis favoritos, que se llama John Congleton, que ha trabajado con Saint Vincent, con Baroness, que es una banda que a mí me alucina. Las bandas de ahorita tienen muchas posibilidades. El problema es que al ser global, ya estás compitiendo, y lo digo así, y de un día para otro... Y luego, cabrón, un día para otro se vino todo abajo. Se vino todo abajo. ¿Pero por qué? ¡Oh, yeah! Bienvenidos, mis estimados compatriotas del rock, todos ustedes que son amantes de la buena música, aquí a acompañar a su compa Juan Pablo Limón, ya sabes, en este espacio que es completamente tuyo, el rito del rock. Que no nos cansamos, neta, de traer invitadazos aquí que han formado parte esencial de la historia de la escena del rock tapatío. Y uno de los nombres, una de las voces que siempre que estás platicando con alguien que sabe bien cabrón de la historia de la escena del rock tapatío, siempre te va a mencionar a este hermano que neta, muchas gracias por venir. Nada más y nada menos que Alejandro Mendoza de Disidente. ¡Oh, yeah! Gracias, cabrón, ¿cómo estás? No, un gusto, es un honor y muchas gracias por la invitación. No, qué chingón que ya se nos hizo. Gracias. Uy, si de morrillo me hubieran dicho, oye, vas a andar cotorreando, güey, ahí al ratito con el Alex o algo así. Te ves todavía joven, te ves como de mi rodado. Hija de jóvenes, su madre. Somos los dos del siglo pasado, para empezar, ¿no? Estamos ahí al tiro. Es más, somos del milenio pasado los dos, güey. Somos igual de jóvenes, cabrón. Algo así. Pero quieras que no, en la secundaria ya escuchaba tu música, cabrón. ¿En verdad? No. Sí, pues ya estoy medio puteado, me veo, pues, pero yo te más echaba con morrillo. unos como que ibas en prepa apenas, entonces hace muchos años. Uy, cabrón. No, perrísimo, güey, increíble. Y la neta ha sido como una de las bandas que bien menciono, pues siempre han estado siendo nombradas cuando se está platicando de la historia del rock, no solo tapatío, no solo de Jalisco, sino de todo México, cabrón, ¿no? Gracias. O sea, ¿cuál habrá sido la primera interacción que tuve con tu música? Exactamente, en la secundaria, estaba en el seminario, de hecho. ¿En serio? No nos dejaban escuchar. ¿Fuimos culpables de tu salida del seminario? Ojalá, yo creo que sí. algo que ver. Algo por ahí. Bien. No, qué buena onda. Qué chido. De repente llega un cabrón, así las salidas que tenía, como que en vez de pasarme droga me pasaban música, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Para que tengas que escuchar. Y entre esas, por supuesto, pues estaban rolitas del primer álbum, Y si tuviera disquera, que fue del 2004, por supuesto. Ahí me acuerdo que comenzamos con las más famosas, Monitor, Disidente, sí. Y Decidir, y de ahí ya no paró, cabrón, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto que ahora que vienes para acá, me puse a hacer la tarea que me dejaste de investigar muy deep todo lo que tiene que ver con ustedes. Me encontré con cosas increíbles y también me encontré con que no me encuentro con un chingo de cosas, ¿no? Dímelas, porque quizás yo cosas que creía que eran verdad, igual no son. Hay que ver. Empezando desde lo más simple, o sea, realmente estuve busque y busque, a ver cuántos años tiene el Alex, no encontré por ningún lado, cabrón. Eso lo tenemos totalmente aislado. ¿Sabes? Mira, no, man, genial, pero te voy a decir cabrón. algo. Bueno, Wikipedia tengo entendido que es... cualquiera puede poner la información, ¿cierto? Sí, por eso no confiaría. Exacto, nosotros no metemos información ahí y somos, la neta, bien herméticos en nuestra vida personal y se me hace bien curioso que hayas buscado de cuántos años tienen. Ningún lado, cabrón. Bien. Sí, a veces somos eternos. Sí, eso está increíble, ¿no? Desde ahí comienza el misterio. Sí. Luego digo, ay, cabrón, sigo investigando más porque de repente me encuentro con que eres un compositor, pero pues ya muy cabrón, tanto musicalmente como líricamente hablando y demás, pues digo, intérprete de los múltiples instrumentos, que yo he visto de menos
guitarra, batería, piano y demás. Y no encontré ninguna información de dónde aprendiste música, cabrón. Ok. Pues mira, sí hay algo de eso. En un principio, cuando nos enamoramos de la música y por ende el rock and roll, que es lo que nos llegó al alma, fue primero imitando, ¿sabes? Viendo los videos de Metallica, de Guns N' Roses, que era cuando... Pero eso nos dio el ímpetu de meternos a clases de guitarra y tuvimos la fortuna que, bueno, mi hermano Pedro también toca en Disidente. Ajá. Somos dos pares de hermanos, entonces... It's the Kid. Pete the Kid, exactamente. Y desde pequeños, pues los dos empezamos ya con la guitarra. Y mi madre y mi padre tuvimos la fortuna que dijeron, ¿le quieren dar? Pues denle en serio. Y nos metieron a clases de guitarra y duramos por ahí yo pienso, habremos durado unos 3 años, más o menos en particular. Fíjate, era una escuela de Casas Wagner, que era una tiendota de instrumentos musicales. Creo que ya no existe, no estoy muy seguro. O sea, la escuela ya no, la tienda tampoco. Pero estaba bien chida esa escuela. Ese fue mi primer acercamiento con guitarra eléctrica, porque teníamos guitarra acústica y yo habré tenido, yo pienso que entre 9 o 10 años. Morrísimo. Estaba bien chavito, la guitarra así enorme, el amplizote ahí acústico, que sonaban bien chido. Más guitarra que persona. Aria, que mi primera guitarra que me compré fue Aria, gracias a que fui a esas clases y dije, quiero una guitarra como esa. Y porque era más o menos como la forma que usaba Kirk Hammett. Ajá. De Metallica, super fans de morritos de Metallica. Y fue gracias a que empezamos a ir a clases de guitarra. Duramos, como te digo, 3 años. Después nos salimos porque empezamos a sentir ya el método, empezamos a entrar ya muy de jazz, muy avanzado. Había un método que se llamaba de Frank Gambale, un gran guitarrista. Ajá. Pero yo a esa edad, o sea, yo ya tenía ahí, ya habré tenido, yo pienso que ya cerca de los 12 años. Uh-huh. Y pues yo quería echar más bien acordes, guitarrazos. Entrando sentí a que la no era secu, lo mío. ¿no? Sí, sentí que ya no era lo mío. Y dejamos de ir a clases, pero nos clavamos durísimo ya en sacar ya rolas de bandas que nos estaban influenciando. Como te he dicho, Metallica, que ha sido como un parteaguas para nosotros. Ajá. Y pues también en ese entonces ya estaba empezando el resurgimiento ahí medio del punk rock de esta nueva oleada, ¿no? Desde bandas como The Offspring, Green Day, pero también ya se estaba sumando ahí Soundgarden, Helmet, bandas que nos impactaron cuando salieron. El punk haciéndose happy punk por un lado y el grunge dándole duro por otro acá lado. Y pues nosotros también también nos gusta mucho el punk, bueno, por decirlo así, clásico, los Ramones. Los New York Dolls, Dead Kennedys. Y de ahí brincas al hardcore. Entonces nos empezamos a empapar de toda esa música y pues obviamente ya al lado teórico lo dejamos de lado en cuanto a ese método que íbamos a tomar, porque yo sí pienso que es importante saber teoría musical, sí te aporta mucho, pero es saberlo. Ya a la hora de componer, yo pienso que es importante darle con el corazón y hacer saber mediar y no dejarte ver tan cerebral. Como muchos dicen, de repente pues necesitas todas estas técnicas que son como palabras para hablar, ¿no? Y cuando vas a hablar no piensas en qué palabra y qué estructura gramática vas a utilizar, simplemente hablas, ¿no? Simplemente hablas. Y a veces que hablas y te trabas y todo, pues es parte de la mística, ¿sabes? Oye, entonces vas entrando a la secundaria y dices, no, pues pura madre, me voy al jazzecito, que siga el ruido con todo lo que da. Y desde ahí, pues, siguen haciendo música juntos tu carnal y tú. Sí, estábamos... cuando yo iba, ¿qué habré tenido yo? Yo en la secundaria armé mi primer banda, pero era de covers, ya sabes, con camaradas ahí de la secundaria. Ajá. Pero no estaba mi hermano. Él armó también su banda con sus... Él ya estaba en la prepa, me lleva 2 años. Ajá. Yo fui ahí como en segundo de secundaria, de hecho. Y pues bien chido, tal cual, tocando los mismos covers de bandas que te estoy mencionando. Y mi carnal igual, pero con sus compas. Ajá. ¿Sabes? Bien chido. O sea, no me preguntes cómo nos salían, porque pues, la neta... Se divertían, nos divertíamos. Sí, es lo que importa. Pero lo importante es que ahí iba sembrando el ímpetu de que cada vez me estaba gustando más esto.
¿Llegaste a tener como algún toquincillo o algo así Sí, entre claro. los compas ahí? Claro. ¿Te acuerdas del que primero? no terminabas una rola, o sea, estaba todo lleno y empezabas a tocar y no terminabas ninguna rola, puras pedaceras, pero todos felices. Lo que se sabían de Sí, la sí, rola, sí, ¿no? sí, pero todos felices. ¿Y te acuerdas cuándo fue la primera vez, cabrón? Habrá sido, yo, si mal no recuerdo, yo pienso que yo ya estaba en la prepa, primero de prepa. Ajá. En la secundaria no llegamos a tanto, pero en la prepa sí ya teníamos un poco más de atrevimiento. Y eran fiestas, en barecitos. Fiestas. No, fiestas. Bueno, hubo una ocasión que yo era menor de edad, obviamente, y mi hermano en una prefiesta de graduación, ya ves que organizan en la prepa que para reunir fondos y así, Ajá. lo hicieron en un antro. Y a mí me metían ahí escondidas porque era menor de edad. Entonces, pues, tocaba y me tenía que ir al baño y esperar a que nos volviera a tocar la tanda y estuvo Ajá. bien chido. Ahí sí, la neta, esa banda sí traía nivel, porque eran más grandes que yo, pues sí traían... Ya le empezaban a Sí, meter un las bandas poquito más. que armó mi hermano de covers sí traían buen nivel. Y ahí fue cuando dijiste que te querías dedicar a eso, Sí. pues ya venía desde antes. No, ya venía desde ahí y un día platicando con mi carnal, dijimos, ¿por qué no armamos una banda los dos? Y dijimos, sí es cierto, hagámoslo. Ya somos una banda, pero nomás éramos dos, ¿no? Entonces, ya de ahí empezamos a desarrollar todo de, bueno, qué tipo de banda queremos ser, qué nos gusta, y pues eso, rock and roll. No nos tuvimos que cuestionar mucho de rock. Y vámonos. Vámonos. Sin ponerle tanto nombre y apellido y segundo apellido Rock y and demás. roll. Es puro rock. Algo que hacer música como la que nos gusta escuchar, Ajá. con todas esas influencias, aunque quizás algunas no sean tan evidentes, pero están ahí. Que sí escuché que habían hecho como 2, 3 proyectillos antes de consolidar el más popular, ¿no? Sí, claro, bandas que eran más que nada transitorias, pero que de alguna manera nos dieron el ímpetu para poder decir, lo quiero hacer de una forma más seria. Se le puede decir así, seria entre comillas, ¿no? Porque siempre que empiezas una banda, te es tan divertido que por eso piensan de que no tenemos seriedad. ¿sabes? Ajá. Sí, no, por el hecho de que te le estés pasando a toda madre. Exacto. No quiere decir que no te lo tomes en serio. Exactamente. Puede ser no que es lo que más te practiques. tomas en serio, ¿no? La música. Exactamente, y te ven, pero ¿cómo? Si están brincando y haciendo eso. No, sí hay, la verdad es que sí hay mucho trabajo detrás. Y lo disfrutas, pero también, o sea, sí, pues no todo es diversión. Me imagino, pues un montón de emociones van siendo Sí. canalizadas poco a poquito. Sí, no, por ahí. y ya de ahí, ya que empiezas a hacerlo de una manera profesional, pues ya te empiezas a dar cuenta de que si lo quieres hacer, es porque de verdad te tiene que gustar. Sí, todas las exigencias, Sí. todas las puestas de pie ahí, todos los sí. retrasos, todo lo que se le tiene que invertir, desilusiones y La no realidad. sé qué tantas. Sí, La sí, realidad. Que bueno, pues también acá nos pudimos llegar a dar cuenta que quizá pasó algo por el estilo entre la fundación de Disidente en el 99 y ya la grabación del primer álbum en el 2004, Sí. que hubo de hecho también hasta un par de cambio de integrantes, que fue cuando ya llegaron los carnales Muñoz, Así es, ¿no? así es. Así es. Sí, el primer Disidente, de hecho, se dio por ahí, habrá sido un poquito antes del 98. Y fue con César Quirarte en la batería y Nacho Nájera en el bajo. Ujú. Esa es la primera alineación de Disidente y pues la alineación más adolescente, ¿no? Estábamos súper chavos, aprendiendo a hacer canciones. Ya estaban componiendo. Ya estábamos componiendo, ya se llamaba Disidente como tal. Y fue una época bien chida porque seguíamos aprendiendo. Digo, todavía seguimos aprendiendo. Eso pienso que es algo que nunca vas a dejar de hacer en la vida. Como buen artista, buen músico. Sí, yo pienso que todo el tiempo hay que estar renovándote, no necesariamente en que vas a cambiar tu estilo musical, Ujú. pero bueno. Más nutrido, Exactamente. más vocabulario. Exacto, más vivido. Y pues fue una época bien chida, la neta, pero como te digo, estábamos muy chavos, muy inseguros, todavía quizás no teníamos muy claro hacia dónde queríamos ir. Solamente sabíamos que queríamos tocar rock and roll, pero tú sabes que dentro del rock and roll tienes que definir Tu qué sonido. tipo de rock and roll exactamente, qué sonido, toda la ética o la filosofía que va a tener detrás la banda. Nosotros somos muy clavados en eso, nos gusta mucho desde lo gráfico, cómo va a ser el logotipo. Entonces ahí todavía traíamos un montón de ideas, incluso llegábamos a querer ser banda más tirándole a metal con Más trasherón. sí, es que Más heavy.
parte de nuestras grandes influencias venimos del metal y mucho punk rock. Ajá. Por eso cuando de repente salió el grunge, a mí se me atrapó, a pesar de que muchos le tiraban. Yo como metalero a mí se me atrapó y muchos amigos metaleros lo odiaron porque pensaron que estaban matando al metal, lo cual yo no creo. Ajá. Para mí el grunge llegó a mezclar ambos mundos porque tenía riffs pesados sin llegar a ser metal, pero también tenían ritmos veloces sin llegar a ser punk rock. Y también de repente una voz suave sin llegar a ser pop. Güey, sí, ¿no? o un riff muy clásico sin llegar a ser rock clásico como tal y muy pop también, con melodía lo podías cantar. Entonces dije, esto tiene lo mejor de ambos mundos para mí. Y obviamente salieron grandes bandas de ahí. Y a mí también siempre me ha gustado mucho bandas del movimiento alternativo como Pixies, Sonic Youth, los Replacements, Husker Du, toda esa onda. Entonces, para nosotros nos hacía más sentido darle en esa dirección y además para nuestras limitaciones también como músicos. Hacer como este punto medio, punto de equilibrio, ¿no? Que se alcancen a disfrutar distintas facetas de la música o distintos elementos de la música en un estilo que ustedes ya estaban personalizando, ¿no? Exacto. Y fíjate, en un inicio, obviamente, estaba muy cargado hacia el grunge, pero tampoco es que fuera puro grunge. Exactamente. Y que dijéramos, siempre va a ser así. Nos siguen cantando y siempre va a estar ahí ese sello en nosotros porque pues, es un género que lo llevamos en el corazón. Y entonces cuando estaban en todo eso, ¿cuándo fue el momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que grabar ya, cabrón. Ya estamos consolidados, ya tenemos estas rolas, ya me siento identificado o estoy a gusto con el resultado, ya tenemos que grabar, cabrón. Sí, fíjate. Que también no era lo mismo grabar en el 2004 que ahorita. Pues, sí, aparte, sí, claro. ¿no? Pues, sí, ya se estaba dando el deshielo que estaba existiendo este híbrido entre la tecnología y lo análogo que te da posibilidades de ir a grabar a otros estudios de grabación, porque antes nomás había como 3 o 4 estudios en los que podías grabar, era muy costoso. A nosotros nos tocó esa etapa en la que ya se empezó a abrir y fue cuando entró Gustavo Muñoz y Hugo Muñoz, que es baterista y bajista de Disidente. Chingonzazos. Maestros. Y cuando ellos entraron, mi hermano ya le había dado por ahí un demo a Alex Tavares de la estación. En aquel entonces él armó la estación Sol Radiante, que para mí fue un parteaguas muy importante en la ciudad porque dio apertura a muchas cosas. Nosotros antes íbamos a entregar demos a otras estaciones de radios y no había mucho, ni ¿no? lo escuchaban. Pero allá después. Pero que existiera una radio abierta en la que te dijeran, trae tu demo. Es más, y si lo traes, ahorita lo toco en el acto, porque así le hacían, ¿sabes? Entonces, mi hermano tuvo la oportunidad de dárselo de primera mano a Alex, porque lo coincidió, mi hermano es diseñador gráfico, y lo invitaron a diseñar una revista de rock and roll alternativo, ¿no? Entonces, mi hermano era el diseñador y vio que Alex está involucrado, y después de liberarlo, dijo, no, sí le tengo que dar el demo. Sí, claro. Y se lo dimos sin esperar más. Y pues le gustó la canción de Gasolina. Y recuerdo bien que mi hermano me dijo, oye, Alex me dijo que va a tocar la de Gasolina. Y nosotros así, ¿en serio? ¿Le gustó? O bueno, pues que lo toque. Y de ahí partió todo. Después Alex nos dijo que le estaban pidiendo la canción y decía... ¿Sí? ¡Qué chingón! Está buenísimo. Están pidiendo su rola y todo. Gracias. Entonces, de ahí, ese fue un demo, me parece que traía la rola de Monitor, Gasolina, Decidir y no recuerdo qué otra. Pero como empezó a sonar en la radio, ya era aprovechar ese momento, ¿sabes? Y ya había entrado... No dejarlo enfriar. No dejarlo enfriar, ya estaba Gus y Hugo, que la verdad se sintió digamos que ahora sí ya era Disidente. Definitivo. Había una energía entre los 4 que algo estaba sucediendo y no queríamos desaprovechar ese momento. Entonces dijimos, es momento de grabar. ¿Y cómo le hicieron? ¿Tuvieron que juntar recursos? ¿Ya tenían paros ahí bien fácil? O sea, pues porque ahorita uno acá se le imagina pues bien pelado, Los recursos salieron porque íbamos al Tenis Cultural a vender nuestro demo.
Sí, había escuchado esa Diario, sí, historia. había un puesto de un buen carnal que en paz descanse, el Roger. Él tenía un puesto en el que vendía puros demos de bandas, pero solamente en español y que sean de México. Bien underground. No, 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 no. underground, o sea. Y decía, y siempre dice, no es por ser nada de nacionalista, sí, pero dice, a mí me interesa que en México empiecen a salir bandas y tengan la oportunidad de vender sus demos. Y ahí se rifaba. Y íbamos cada sábado, religiosamente, a llevarle demos que falta, a llevarnos nuestros millones de dólares. Oye, ¿iban saliendo por la portada y el nombre o de gente que ya los había escuchado en radio acá en Sí, Sol Radiante? se daba por ambos, por tanto melómanos que iban y se llevaban así, compraban de lo que fuera, y sí nos ayudó mucho que estaba sonando en la radio, ¿no? Y Ajá. la gente iba, son los que Los que tocan, sonaron acá. los que suenan, quiero su disco. Y de ahí salió para grabar nuestro primer álbum, que grabamos con Aldo Muñoz, que es hermano de Gustavo y de Hugo, que es un gran productor. Él tenía su estudio. Sí, lo sigue teniendo y para mí es un genio y que nos ha apoyado mucho. Y con él hicimos el Si Tuviera Disquera, que estuvo bien divertido porque también fue la primera experiencia habíamos hecho demos, pero el sentir la vibra de que ya estás ahí, y hasta recuerdo que Aldo me dijo, esta toma ya es la de tu disco, no es demo. Ay, te pones... Ay, cabrón. Ya dices, güey. lo que quede ahí va a quedar y si se imprime, así va a salir. Y estuvo bien chido. La neta, ya eran rolas que veníamos tocando ya de bastante tiempo. Entonces, el trabajo ahí fue sacarle sonido, que saliera chido a como nosotros nos gustara. Lo más cercano que estaba pasando a sus ideas que tenían Sí. en la mente, que sonara así Sí, que prácticamente, en el estudio. prácticamente era pon el ampli hasta el tronco y ya, no hay más. No usábamos ni pedales ni nada, siempre nos gustaba directo eran Marshalls 800. Ajá. Pues que suene a rock. Sí, le tenías cabrón, que trepar ¿no? y darle. Y que sí, todo eso, digo, ahorita que me lo imagino, da este sonido muy similar al grunge que traían los cabrones. Muy directo de Seattle, ¿no? y que también somos muy fans del punk rock, de mucho lo que sea los New York Dolls, así que es muy directo y calientito el sonido, ¿sabes? Sí, no, pero sonidas Los Stooges también, ese sonido garachero. ¿Y te esperabas que lanzando este primer álbum, recordamos Si Tuviera Disquera del 2004, que fuera a tener ese éxito tan cabrón, esa respuesta tan cabrona como lo tuvo y que hasta la fecha, güey? No, la verdad ni idea. No, nunca lo dimensionamos. En un principio hasta era surreal porque pues, sonaron prácticamente casi todas las canciones del disco en la radio. Prácticamente todas fueron sencillo. Ajá. Y eso no pasa cualquier día. Pues es que es un discazo, cabrón. Y pues nosotros bien chavos ahí y no teníamos idea de nada, la neta. Ajá. Pero sí teníamos idea de que algo estaba sucediendo y que teníamos que apretar tuercas y profesionalizar. Eso sí. Sí, no claro. lo veíamos como, qué padre que estamos pegando y solucionado. No, todo el trabajo vino mucho después y fue duro. Ahí ya más bien les estaba poniendo como una vara de lo que se tenía que hacer. Hicieron algo bien chingón, pues ustedes se tienen que poner a la par de eso, ¿no? Sí. Sí, no es nomás quedarte de brazos cruzados. Ya salió, ya estamos. aplaudieron, ya les gustó. Ya me entrevistan en la radio, ya cantan mis canciones. Ya entrevistan en el rito del rock. Exacto, pues. ya estoy aquí. Wow. No, hay todavía más trabajo y entrar en ese chip. No voy a decir que fue duro, fue muy interesante. Ajá. Nos topamos después con cosas duras, que es como la realidad que vive. Pues yo me imagino que cualquier persona que está en las artes, hablando propiamente del rock and roll, pues que empiezas a ver cómo te cierran la puerta, cómo quieren machacarte por machacarte, simplemente porque o no entendieron tu música, pero te vamos a machacar, o le caíste gordo, como te ves vestido, como sea. O quieren sacar provecho de lo que tú estás haciendo. Lo que fuera, a nosotros nos machacaron duro. Pero como siempre hemos sido muy herméticos y siempre hemos estado muy en nuestra onda, pues no te dejas contaminar de toda esa onda. ¿Y qué crees que es lo que logró que todo el contenido de ese álbum, bueno, y también de otros, que ahorita vamos a estar platicando y demás, se hicieran éxitos atemporales, ¿no? Que no fuera de que en ese ratito sonó y ya, sino que si llega un nuevo rockero de una nueva generación, escucha alguna de esas rolitas
Y de ley, de menos una se le pega, ¿no? Te lo digo, Sí. también se lo acabo de presentar a mi sobrino, Qué disidente, y dije, no, y tiene rolas también de desamor, y dice, perfecto, como lo necesito ahorita, y no sé qué, ¿no? Y no, y el sonido, como me encanta, ¿no? O sea, ¿qué crees? ¿A qué crees que se deba todo esto? Pues la verdad es que todo lo que hacemos sale desde un sentimiento puro. O sea, bueno, yo al momento de componer hago una rola pensando en que me guste a mí. O sea, va a sonar muy egoísta quizás, pero no lo hago visualizando en no sé, qué está de moda ahorita, el trap o algún género Urbano en general. No pienso en, bueno, ¿y qué pasa si le metemos algo así Ajá. para ver si... O incluso en mismos géneros rockeros que se ponen también, hay tendencias de moda, ¿no? Que también dentro del rock and roll. Es decir, ¿y si me agarro de aquí para...? No, la verdad es que no pasa eso por mi cabeza. Digo, si te gustara quizá, pero como no es lo que te llama la atención Exactamente, en el momento, no te dejas llevar. No es que esté mal. De hecho, los que lo hagan está correcto. A lo que yo me refiero es que me encierro mucho en hacerlo para mí. Y por ende la banda igual. Cuando le estamos dando todos a las canciones para que den vida, cada quien está en su rollo, pero trabajando para la rola. Entonces yo pienso que eso hace que las canciones de Disidente sean pues muy atemporales, ¿sabes? Y bueno, yo que escribo las letras, me gusta hablar de somos humanos y vivimos en una sociedad, y pienso que son temáticas universales que quizás eso hace que de alguna manera te conecte, ¿sabes? No estoy hablando quizás de un tema muy incisivo que después ya no va a ser tema eso y ya se olvidan de la canción. Ajá. Como ha pasado con muchas canciones virales que ya la gente se olvida porque dicen, bueno, fue un tema que fue chistoso en su momento. Scooby-Doo, papá. Sí, exacto. Que igual fueron grandes rolas muy pegajosas, pero por esa razón ya no se volvieron atemporales. Ajá. Pienso yo, la verdad, más allá de esto, yo pienso que es una mística. No lo puedes explicar. No hay como una receta exacta, simplemente lo que dices yo es pienso que natural. quizás sea por eso en mi caso. Ajá. De que fue completamente natural y como resultado ha seguido pasando esto, ¿no? Y que también a los cuatro lo que más disfrutamos hacer es las presentaciones en vivo, y muchas personas que antes no escuchaban a Disidente en disco, una vez que nos ven en vivo, van al disco y entienden todo. Sí, Entienden todo, y eso es algo que hasta nosotros, cuando lo platicamos como banda, nos damos cuenta de eso. Sí, claro. Es que una persona también que va a un concierto de Disidente, cuando sale de ahí, va de menos con alguna rola repitiéndose en su memoria. Sí, algo sucede ahí. Y aparte la energía, yo me divierto mucho en los shows, disfruto mucho el tener la oportunidad de estar en un escenario y que esté ahí todos tus aliados, tu pandilla, y mi pandilla, mi banda. Ajá. Que pues se genera una conexión bien loca. A veces nomás así levantas la ceja y ya sabes lo que va a ser mi carnal o lo que va a ser Gus o Hugo. Ajá. Y eso para mí le da toda una vida a lo que hacemos. Hay algo que estuve escuchando, dándome cuenta por ahí en cuanto a la composición de algunas canciones de Disidente. No sé si esa sea la receta de lo pegajoso. Hay, por ejemplo, la melodía de la voz en una canción no está siguiendo la melodía de otro instrumento exactamente como un chingo de bandas lo hacen. Tiene su propia melodía. Aparte de eso, en la melodía, en la lírica, se le pone también alguna palabra impactante, pegajosa, y aparte se hace un ostinato en el que se está repitiendo esa palabra, y siento que es algo de que pega porque pega, o sea, más bien se te pega porque se te pega, ¿no? Sí, qué interesante eso que acabas de decir, nunca me lo habían mencionado así de esa forma, y coincido. ¿Verdad? Sí, no, sí estudiaste. No, lo sabes, hermano. Y yo siempre me he clavado desde pequeño. Lo que más me llamaba la atención eran las melodías en las rolas, los riffs y las melodías. O sea, alguna vez quise hacer Solos Imposibles y dije, no voy a ser superhéroe de la guitarra, quiero hacer riffs. Superhéroe del riff, quizás. Quizás. Pero las melodías siempre me llamaba la atención, por eso ahorita que dices eso, cuando la banda se iba por un lado, y la voz va teniendo una melodía. Eso está bien cabrón. Porque muchas veces la gente no se clava, lo ve como inconsciente y dice, no,
y ya que te clavas, dices, está haciendo esto, ya hizo Sí. esto otro, ya cambió aquí, y que eso quede con las palabras, y que además a mí siempre me gusta partes importantes de la letra remarcarlas. Ajá. Yo soy muy, muy fan. Es como el baterista hace el remate. Ajá. Esos son mis remates al momento de yo cantarlas o hacer la letra. Esos son mis remates. Aquí voy a rematar. Esta es la parte fuerte. Aquí va la estocada al corazón. De eso creo que me di cuenta específicamente en este último concierto de aniversario que tuvieron en la Concha Acústica. También ahorita hablamos de eso, conciertazo. Y obviamente sin hacer comparativas, ¿no? Pero las últimas veces que vi a un público haciendo esto de cantar rolas en las cuales la composición está haciendo como algún ostinato con alguna palabra, digo, ya como acá compartiendo alguna curiosidad, creo que fue con Gorillaz y con Rammstein, ¿no? Fíjate qué bandotas. Que se da muchísimo eso con ellos, ¿no? Sí. Y que también estamos hablando de lo mismo, de que la voz está haciendo una melodía distinta al riff o a la línea de bajo o algo así. Eso es algo increíble, que la neta, no sé si fue como hecho muy a propósito en algún momento o fue algo más natural que salió también. Pues pienso que es a propósito, pero inconscientemente, porque ya lo traigo de todas las referencias que escuchaba desde pequeño y hasta en la actualidad. Por ejemplo, en mi casa lo que se escuchaba era Beatles, The Who, The Kings. Y por ejemplo, de The Kings les agarré mucho porque ellos tienen unas letras increíbles y la melodía va muy así, tiene unas melodías que a mí me parecen muy ingeniosas. Sí, no va como ponquera tradicional. Tienen algo ahí, y yo estoy muy influenciado, en verdad, por todas esas... por The Kings, ni se diga, The Who, obviamente. Y pienso que de ahí se me vino. Y también hay bandas de los 90s muchas bandas del grunge lo hacían. Entonces, por eso también pienso que tengo mucha influencia de eso. Sí, nada, pues Candlebox y que Soundgarden. Bueno, R.E.M., que es una banda que me encanta. Expertos en hacerlo, Pixies. Entonces, te digo, no voy a decir que yo esté inventando el hilo negro, simplemente son influencias que ahí llevo y las trato de interpretar a mi manera. Sí, las adaptaste a tu estilo, ¿no? Y en español, que para mí sí es muy importante hacerlo en mi idioma. Y ha estado increíble, ¿no? Y haces que funcione con el idioma. Gracias. También, ¿no? O sea, es algo que me cuesta mucho trabajo. Y de repente, pues bueno, vamos avanzando un poquito en el tiempo. Se esperaron apenas 2 añitos para sacar el segundo álbum. El Judas fue que llegó. Sí. Y ahorita que estamos platicando acerca de toda esta estructura musical desde la voz, y que bueno, también dices que añades ciertas palabras todavía para darle más ímpetu a todo esto. Sí. Específicamente, hablando en este segundo álbum, se me viene a la mente la canción de Decadencia, donde pues también se repite la palabra que lleva el nombre del álbum, ¿no? Y Judas. Y digo, a ver, ¿esto es algo que le llega a Alex por algún tipo de revelación? ¿Hay algún Judas en su vida? ¿O una Judas en su vida en ese momento que le hizo plasmar todo eso? ¿O es simplemente, no sé, empatía hacia, experiencias ajenas que te hicieron llevar a eso? La neta, sí estoy un poquito ansioso de curiosidad por esa madre, Alex. Sí, mira, sí hubo no solo un Judas, varios Judas. Porque para empezar, el disco de Judas es conceptual. Entonces yo lo concebí las letras que fueran ligadas desde la primera hasta la última. Entonces, cuando llega a la rola de Judas, es la decadencia acá del personaje que va en esta travesía y empieza a recordar todos los Judas que lo traicionaron y a todos a los que él también traicionó. Él tampoco se escapó. Entonces, son 2 Judas, es él mismo y diciéndole a los demás. Por eso está en decadencia. Oye, y haces referencia a esos Judas, los que mencionábamos hace ratito, como que ponían el pie en el camino de... Todos los que te machacan, todos los que te dicen, creo que ese comentario que me dijo... No era un buen pedo. No era positivo, era como con burlita, ¿sabes? Así, con eso te sigues topando siempre. Pero va desde comentarios así hasta también lo que se vivía en ese momento en el mundo, ¿sabes? Me gusta también ligar todo, por eso digo que escribo sobre ser humano, vivir en sociedad y cómo me afecta eso o cómo no me afecta y lo trato de reflejar en las letras de alguna manera, porque hay veces
que quieres decir una cosa y sale otra y está bien chido que quede así. Ajá. Y lo dejas con esa mística. Oye, pero qué embudo tan cabrón el álbum de Judas, ¿no? Porque digo, estás hablando de repente, pues no sé, ahí está Hasta Siempre, que podría ser que no tenga nada que ver con el tal Judas y eso. Sin embargo, entran, vamos a llamarlo, en la misma obra, ¿no? Como si fuera una obra de arte. Incluso donde mismo. Hasta Siempre es con la que este personaje inicia el viaje. Con esa abre el disco, con campanas, por eso empieza así medio más épico. Dramático, épico. De que va a iniciar su viaje quizás hacia la redención, puede ser. Y de ahí va todo ese disco. A nivel personal lo aprecio mucho, me costó mucho trabajo a mí en cuestión de las letras, melodías, pues ni se diga, porque veníamos del Si Tuviera Disquera, que es más visceral, más directo, más adolescente y pues este es... Más emocional. Este es opuesto, ¿sabes? Quizá más racional de más algún racional, modo. O sea, sí con sus emociones, pero ya como aterrizándolas a una madurez más racional, ¿no? Y tampoco es que hubiéramos querido hacer algo pretencioso como banda. Nos divirtió mucho hacerlo, ¿sabes? Porque hay veces que ya estás rayando en una línea de, a ver, espérate, ya creo que ya no estás siendo tú y quieres hacerte ver el interesante como para que digan, wow, hicieron... No, salió así de cotorreándonos bien chido. También lo grabamos con Aldo Muñoz. Y ahorita que estamos hablando de las letras, bueno, me voy a brincar un albumcito. Ahorita regresamos a ese, brincándonos al que salió hasta el 2014, Escandinavia. Escandinavia. Claro. Que hay una rolita ahí que se llama Nuevo Orden. Sí, claro. Que según alcancé a captar algo ahí, también haciéndole el honor al título de la banda, Disidente, presenta esta disidencia. Sí. Creo que fue bueno, no sé si antes, quizá me esté equivocando, pero quizá haya sido una de las canciones principales donde más evidentemente se hace este grito anarquista en contra de grandes élites. Sí, por supuesto. Y va de ahí porque ahí, para mí en el 2014 estaba existiendo ya un cambio de pensamiento yo siento a nivel mundial, se empezaban a gestar cosas pues quizás no voy a entrar en temas así como de conspiración y demás, pero me parecía que nos estaban deshumanizando, ¿sabes? Desde ese año. ¿A través de qué? A través de propaganda que puedes ver desde en películas, canciones, políticos, desde el rumbo que quieren para la sociedad. Yo sentía que nos estaban dividiendo desde ese momento. Incluso hay una canción en ese disco que se llama Manifiesto, que habla precisamente de recuperar ese corazón, somos seres humanos y antes que nada y tenemos que respetarnos y saber vivir en sociedad, ¿sabes? Entonces de ahí va un poco ahí todo. Porque sí, exactamente, mucho en ese entonces siento que se estaba dando mucho la propaganda a través, como dices, de series y demás, ¿no? Sí. Específicamente se me ocurren ahorita las pinches narcoseries que hacían que los morrillos quisieran ser guerrilleros para después, pues ya una institución más grande utilizar a ellos como carne de cañón ahí y son, para mira, sus fines, ¿no? Se vuelven finalmente temas sensibles, obviamente, y yo soy de que cada quien es de dar su opinión y obviamente creo en la libertad de expresión, pero hay veces que se vuelve tan incontenible que a mí no me haría gracia cuando ves lo que está sucediendo, que ver a alguien como lo que acabas de mencionar, ¿no? De que lo vas a poner como que vamos a narrar la historia de este cuate que por él ve cómo tienen todo. Ajá. No veo yo una lógica y muchos van a decir, pues está censurando, pero pienso que hay que saber a veces discernir que sí, que no, pero bueno, yo como no soy Dios, no me va a tocar juzgar. Pero si sientes que habrá sido esa como la... Eso es problema de Dios. Muy supero, güey. ¿Hice yo estos cabrones? No. Ese no es mi problema, pero sí, a mí en lo personal sí me pega muy duro lo que pasa socialmente y es triste. A mí no me ha tocado vivirlo como tal, pero de repente personas cercanas que les ha tocado situaciones así, no les hace nada de gracia ver eso en la tele. Créeme que es algo... Si tu hijo fue víctima de eso, o el esposo o algo así, o sea... Es algo
hay que tener un respeto. ¿Y crees que esa fue la parte en tu carrera, todavía ahorita hablando del 2014, alrededor del álbum Escandinavia, cuando sentiste la necesidad más grande de hablar por lo que estaba pasando no solo dentro de ti, sino en el mundo? Sí, por supuesto. Y que es algo que vengo haciendo, sí, desde discos anteriores, pero hay veces que no lo hago de manera tan directa, se le puede decir, o que doy ahí ya más claves, ¿no? Que dices, bueno, aquí en el coro ya dijiste algo muy claro, ¿no? Uh-huh. Te digo, yo siempre lo veo como desde el carácter humano. Yo soy partidario de si no te gusta algo, respétalo. Uh-huh. Y desde esa mirada me gusta escribir. Y en esas rolas lo hago con desde ese punto de visión. Estuvo quizás suena ya muy ¿no? clavado y todo y solo me entiendo yo, pero espero que me esté explicando. No, o sea, claramente pues que no tiene que ver plenamente con estar en este sentido en el que quieres que todo reviente y demás, simplemente Exacto. Es como, mira, ¿sabes qué? Te comparto sí. cómo percibo esto, no te estoy diciendo qué tienes que hacer, ni cómo le tienes que hacer, ni cómo tienes que ver las cosas, exacto, cabrón. porque viste esa película, Yo no estás te mal. digo, No. Sin embargo, desde mi potencial, bueno, hablando como Alex, que es la música, ahí la voy a utilizar para expresarlo, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Me gusta mucho leer de ciencia ficción. Uh-huh. Y en la ficción existe es tal cual eso, ¿sabes? Bueno, desde el más conocido, pues desde Orwell, del libro de 1984, que bueno, ahorita ya... Pero es un buen ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces... me gusta mezclar también en ciencia ficción con lo que vivo y temáticas. Como ponerlo de cierto modo, alguna temática real a modo, pues bueno, tomando este ejemplo de George Orwell y La Granja, como si fuera de fábula casi. Sí. No fábula, pues, pero sí. Algún otro tipo, como bien menciona, ciencia ficción. Sí, qué tal precioso. Cual. Y hablando también de otro tipo de arte que también la curiosidad me ganó. Y ahora volviendo un poquito en el tiempo, yéndonos al álbum que nos brincamos, El Antorcha de 2011. Híjole, hay 2, 3 cosas ahí que me surgió duda. Para empezar, me di cuenta que hubo como cierto cambio en el concepto de la imagen de la portada del álbum en comparación de los otros 2 primeros. Sí. Y creo que quizá en el Escandinavia regresa un poquito también más el concepto de las 2 primeras portadas y demás. Sí. Entonces, la curiosidad que me entró es de ¿quién hace este arte? Está increíble. Ese arte... No encontré por ningún lado quién lo hacía. Ahí te va, porque él también, de hecho, acaba de borrar una de sus redes. Es un gran amigo. Porque se me ocurría tu carnal por aquello que me decías de diseño y de eso, pero no, ¿verdad? Sí, no. Que mi hermano por lo general hace todo lo gráfico de la banda. Él lleva la batuta, desde el logo, todo. Son sus diseños, es su creatividad y todo. Y para este disco de Antorcha, años atrás, antes de que nos claváramos en hacer ese disco, conocimos a un suizo, un ser humano suizo de Suiza, Ata Bosacci, que él es diseñador gráfico, pero se terminó dedicando más al arte. Él se hizo famoso por ser un gran grafitero. Uh-huh. No sé cómo... Sí, graffiti, el arte del graffiti. Él en ese mundo es como un dios. Él sí es un dios, para que vean. Desde que lo llevaban a hacer murales a Tokio, a Nueva York, y aquí en Guadalajara hizo unos cuando vino. Fuimos a pedir permisos y hizo uno. Ya lo borraron. No, maldito sea. Pero Ata, gran amigo, le platiqué yo que íbamos a grabar un nuevo disco y él dijo, yo les hago la portada. Imagínate que me lo dijera Ata Bosacci. La pueden poner, es Ata... Bueno, te paso el Bosacci. Uh-huh. Y él hizo la portada bajo la batuta de mi hermano. ¿Pero de cuál álbum? De Antorcha. Antorcha. Esa portada es una pintura que hizo él enorme. Pero antes de esa pintura mandó otras portadas y mi hermano clavado le dijo, no, tú puedes dar más. ¿Cómo que me estás entregando? Y le picó al ego a Ata y nos mandó esta portada y en cuanto la vimos nos voló la cabeza. Dijimos,
es esto. Y mi hermano lo que le dijo fue, mira, todo lo que tenga que ver con vibra de skate, de Powell Peralta, todo el skate de los 90, es que somos fans también de eso, no sé si lo sepan, pero todos en Disidente nos encanta el skate. Crecimos bueno, con Tony Hawk, Steve Caballero, toda la cultura del skate es a la fecha es algo que nos encanta. Y el Antorcha, mi hermano, eso fue lo que le dijo a Ata, queremos como ese espíritu de gráficos, como los que hace Pushhead, que es un gran ilustrador, toda esa onda. Y le dio al clavo. Y queda perfecto con el sonido del álbum, que era lo importante. Por eso mi hermano le dijo, es que sabes que esto que me estás mandando no suena a lo que suena el disco. Y me acuerdo que mi hermano me enseñó el correo y yo le dije, ¿te animaste a decir? Nos va a mandar a la chingada. Le dije, ya lo has arruinado. Y salió más perrón. Contestó, de hecho, súper efusivo, Ata, en buena onda, y dijo, sí, no, vas a ver que te voy a dar lo que buscas. Y se logró esa portada, es de mis favoritas. Es que cuando estaba platicando con un compita acerca de eso, me dice, no, de hecho, ha de ser también algo que hicieron en digital o algo así. Ahorita que me dices que era una pintura. Sí, ya después la digitalizó, pero es una pintura enorme. ¿Y existe esa? Existe, él la tiene. Se la llevó. No, pero hace cómprenmelo. Vayan a la subasta, si quieren. Hace como año y medio, Ata me escribió y me dijo, te envió un paquete a tu casa. Y yo, bien. Fui a recogerlo a Correos y era un paquete así. Y dije, va a ser la portada de Antorcha, Y ya lo abrimos. No era la portada de Antorcha, fue algo mejor. Mi rostro así me hizo a mí. Pero fue de esa sesión de Antorcha. Después me escribió y me dijo, es que ¿sabes qué? Hice sus rostros por separados en calavera. Ya tenía las facciones. Y te quise mandar el tuyo. Ahí lo tengo. Y aparte refleja la época que estábamos viviendo, que era una época muy oscura en la banda. Todo lo de la Antorcha. Por eso lo de la calavera. Sí, también. Y el sonido del álbum, por eso es así. Por eso te digo que nosotros hacemos música que primero nos sirva para exorcizarnos a nosotros, sin pensar de que si va a gustar o no. Sí, pues ella se notó el cambio de sonido en rolas como Bulldozer, ¿no? Sí. Y que también por ahí me enteré que, bueno, no sé si fue el primer álbum en el que colaboró con ustedes también Hernández Cortés. Sí, en la Antorcha, claro, el Hernán, que él toca en Caníbales, gran banda también de aquí de Guadalajara. Él fue el ingeniero de grabación. Antes de eso, bueno, pues ya me habías platicado, fue el primer álbum que llegan con Hernández Cortés. Así es. Y estuvo bien chido. Fíjate cómo son las cosas. Ese disco de Antorcha, originalmente, lo íbamos a ir a grabar a Dallas, Texas, con un productor que es de mis favoritos, que se llama John Congleton, que ha trabajado con Saint Vincent, con Baroness, que es una banda que a mí me alucina. Incluso la Antorcha está muy inspirado en toda esa escena del sludge que se daba en Savannah, Georgia. Y yo escuché el Blue Record de Baroness y dije, ¿quién produjo esto? Porque la mezcla se me hacía bien interesante, el sonido, obviamente las rolotas de la banda. Sí, claro. No vas a sonar a esa banda solo porque lo hace el mismo productor. Pero sí hay un sonido muy característico que tenía John Congleton. Y aprovechando la tecnología, horas de búsqueda en internet, logré dar con su estudio, le escribí, me contestó, me dijo, mándame todos los discos de tu banda. Yo así, muy directo quizás, le dije, somos una banda independiente, nos encanta tu trabajo, casi, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto, pero? Y él me dijo, no, espérate, primero mándame tu música y yo ya te digo qué onda, ¿no? Y le mandé todos me dice, mándamelos en físico, yo no escucho digital, no, va. Se los envié todos en físico y me contestó como a las 2 semanas. Y sorprendido, eso se me hizo bien curioso, diciendo, no me imaginaba que en México sonar alguien así, algo pudiera sonar así. Y no digo esto desde la pretensión, así lo dijo, se veía sorprendido. Obviamente, pues él es productor y está enfrascado en otras cosas, pues es obvio que no va a conocer mucho de lo que pasa acá, en ¿no? México.
Y menos independiente. Sí, por supuesto, pero se me hizo bien chido que le gustó y me dijo, ¿sabes qué? Ya analicé todo, sé que son banda independiente y que su presupuesto pues quizás se ha comprometido, pero sí lo hago. O sea, lo podemos hacer nos dijo como de tope, lo podemos hacer en 8 días, me dijo. 8 o 9 días y dejar 3 de mezcla. Ajá. Casi tirándole a 14 días a lo mucho. No, pues se estaban dando ahí las cosas, nos estaba patrocinando una marca ahí de discos duros que la neta nos apoyaron muy chido, les encantó el proyecto, entonces en teoría íbamos a tener todo el apoyo para hacerlo. Ajá. Y de un día para otro... Y luego, cabrón, un día para otro se vino todo abajo. Se vino todo abajo. ¿Pero por qué? El director que estaba en la empresa lo quitaron, el nuevo que llegó dijo que no, que le iban a dar por otro lado. Entonces, eso es algo que en esta carrera todo el tiempo te va a pasar. Ahí ya estábamos así, ya estábamos agendando todo y se vino abajo. Entonces, fue un golpe muy duro para nosotros porque ya estábamos creativamente muy entusiasmados de por primera vez ir a trabajar con un productor fuera de nuestro confort, que eso era algo que queríamos también. Salir de estar aquí estás en tu ciudad, no dejas de nutrirte medio de lo mismo y queríamos presionarnos más. Y algo diferente, ¿no? Meterle una divergencia. Y que nos gustara. Pues se vino abajo. No, pues sí, fue una etapa muy oscura. Pero fue por una decisión administrativa, sí. Entonces, de allá, de que hubo cambio de personal y por ende ya no iba a ser viable para nosotros, aunque pidiéramos préstamos y demás, no era un proyecto viable. Ajá. Por las características de todo, decíamos, no, ni modo, vamos a tener que dejar ir esto. Y así fue, y dentro de todo ese bajón, pues, como siempre, coincidiendo con gente afín, camaradas, salió esta opción de, bueno, hay que hacerlo nosotros, y el buen Hernández Cortés terminó siendo el ingeniero de Antorcha. La pasamos súper chido, y es un disco que yo aprecio mucho porque realmente refleja el momento por el que estábamos pasando, y es un disco que, a pesar de que nosotros estábamos enojados con todo, por eso es más estridente, es un disco que nos abrió muchas puertas. Es que está increíble. Que ni de repente rolas que pensábamos que nos iban a abrir puertas, no hicieron. ¿Y será por el nuevo sonido, quizá? Pues puede ser. Ahí sí ya... No sé. Pero es el disco más pesado, eso sí. Sí, está bien perro también. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que hacer cosas por complacer no necesariamente te va a llevar a algo exitoso. Mira, que hicieron lo contrario, de cualquier manera tuvo su boom, ¿no? Exacto. Y es que también te pregunto acerca de las personas ahí con las que estaban chambeando en ese entonces, porque también me metí muy a fondo a investigar, a ver si había alguien, alguna productora o algo así. Creo que lo más que encontré fue, ¿cómo eran? Rock and Roll Broadcasting Services o algo así. Ok. Fue lo único que me llenó. Entonces, a fin de cuentas, con lo que le dan a entender a la gente es que todo lo están haciendo ustedes. Sí, por supuesto, todo. Obviamente, haces alianzas, o cuando sale un disco, bueno, alianzas con quién lo va a distribuir o otros sellos independientes, que finalmente es eso, es un mundo totalmente distinto, una disquera independiente a una transnacional. Ajá. Es así, opuesto. Entonces, siempre es suma de esfuerzos, pero en sí todo lo que se genera de disidente es nosotros. ¿Sabes? Obviamente hay gente ajena, como te digo, ya agencias de booking y que haces management, que es otra labor que antes nosotros también hacíamos. Pero llega un punto en el que no puedes hacer todo. Y cuesta trabajo deslindarte, porque siempre quieres estar ahí tú metido. No y a la sabes fecha si lo van a hacer mejor que tú también. Y es importante también un poco quitarte el ego y decir, dale, pero sí los tienes que estar revisando y ser exigente. Eso sí es un hecho. Sí, pues también, oye, te estoy pagando con mi dinero de independiente, sí, obviamente. Con mi dinero que debo. Con dinero que debo independiente, pues obviamente lo que espero es que el trabajo sea lo mejor que se puede. Sí, siempre. Puta madre. Y oye, después ya les cayó pandemia, 2020. Sí. Y me imagino que fue por eso que decidieron lanzar el Gracias por el Rock and Roll, ¿no? Sí, correcto. Hicimos el EP de Universo. Ah, sí, antes, 2017, ¿va? Sí, que ese estuvo a cargo de la producción Mauricio Terracina. Ajá.
de Zurdok y de Vulture. Ajá. Y nos encantó porque fue un disco muy rápido, lo grabamos en Tampico y duramos como 5 días en el estudio, un estudio increíble. Fue una buena experiencia, pero también mucha presión por lo mismo, de que en 5 días Tenía que estar todo ya. tiene que estar todo. Lo grabamos todo en vivo, no hay, no encimamos guitarra, es muy crudo ese disco. Yo aprendí mucho, sobre todo por la voz, tuve que estar al tiro todo el tiempo. ¿Por qué? Veía el reloj y llevo una rola y ya nomás me queda el día de mañana para terminar. Todas las otras Todas 4. las otras, sí. No mames. Entonces imagínate, y yo viendo a través del cristal y todos ahí parados haciendo la consola. Esperando a ver a qué hora. Entonces sí fue un reto, pero salió. Y son de las cosas que tienes que vivir sí o sí. Aprendí mucho de eso. Y ya después se desató la pandemia, que fue o sea, para la humanidad, pues, triste, duro. Fue algo muy duro, ¿no? Tanto para personas cercanas que bueno, trascendieron y demás. Para nosotros como banda, fue de los mejores momentos de la banda. Ahí te va por qué. Nos permitió ver que teníamos rolas ahí guardadas que en algún momento tendrían que salir. Si no para la pandemia, a ver cómo le hacemos para grabarlas. Ya habían pasado 6 años desde el último long play, ¿no? Exactamente. Entonces, no, hay que sacar estas rolas. Cuando se empezó a liberar un poco la pandemia, nos empezamos a juntar a grabar. Era un poco raro, sí, porque la ciudad seguía desértica. Raro. Ya se podía salir, no fuimos imprudentes. Ajá. Pero sí sentías un ambiente muy raro. Medio lúgubre. Sí, muy raro y por eso lo titulamos Gracias por el Rock and Roll. Esa canción ya existía como tal, Ajá. la de Gracias por el Rock and Roll. Pero no la habían incluido en ningún lado, ¿va? Yo cuando la escuché, ya estábamos en pandemia, dije... Y además estaba escuchando discos de un montón de bandas que no había escuchado o no los había escuchado con detenimiento y gracias a la pandemia me clavé. Tiempo, y decía, ay, qué bandotas, gracias por su música. Y de repente buscando en los archivos de Disidente veo, gracias por el rock and roll. Y dije, pues es que gracias por el rock and roll, que a mí me ha salvado, a un chorro de compas nos ha salvado. Incluyo, ¿qué? Nos ha salvado, te da otro ímpetu. No cambia el mundo como tal, pero sí cambia la manera de verlo. Ajá. Y para mí eso es importantísimo. Entonces, de ahí salió el Gracias por el Rock and Roll. Fue la primera que grabamos. Le escribí a la banda y les dije, ¿qué onda? Hay que darle esta rola. Pero juntaron todas las rolas primero, O sea, fíjate que era Gracias por el Rock and Roll. Me acuerdo que un par de más que en ese entonces no tenían título. No recuerdo cuáles eran exactamente. Y dijimos, hay que sacar esta nomás. Pero vamos a hacerlo con otro productor, otro músico que bueno, a mí me encanta, que se llama Robert Persson. Uh-huh. Él es un músico sueco que viene de bandas que a mí me encantan, ¿no? Del death metal, del action rock, así. Respetado, ¿no? Sí, respetado. Es así. Produce bandas de su país. Sí, es uña y mugre de Nicky Anderson, de Entombed. Y tienen una banda juntos que se llama Dead Bread. Y también hizo una banda que se llama Imperial State Electric. En su primer disco él grabó junto con Nicky Anderson de Entombed, que para mí es de mis maestros. Y bueno, en fin, es un capo. Ajá. Y le escribí para ver si él tiene base allá. Él está en Suecia, sí. Le escribí para que mezclara la rola. No podíamos salir del país, ni mucho menos pensar en presupuestos de producción. Estábamos varados por la pandemia. Uh-huh. Ni toquines, no, ni nada. Pero siempre hay un guardado ahí de la banda. Dijimos, esto va a ser para nuestros alcances. Afortunadamente, sí contestó. Dijo, igual lo mismo que contestó en su momento John Congleton. No me imaginé. Exacto. No me imaginé que hubiera algo tan perro en México. No me imaginé algo con este sonido en México. Ajá. Pero lo entiendes también, ¿no? El sueco, acostumbrado a la escena del death metal, del action rock, como lo llaman. Ajá. Entonces, estuvo bien chido porque sí me dijo, no, va. Suelo hacer de 3 rolas para arriba, pero les hago esta rola. Mándamela.
Se la mandé y le fascinó. De hecho, tengo los correos atesorados de sus respuestas, porque sí es un músico que yo admiro mucho, es de mis héroes. Y ahí tengo su respuesta de me encantó la canción y la voy escuchando rumbo a mi casa en el carro. Así. Honesto, esas personas no tienen por qué ser cromártela nomás. Y si lo hizo, pues me hizo sentir muy bien. Ya se le dio el clavo, le agradezco por haberme la cromado. Valió más la pena ese varo, sí, ¿no? Gracias. Incluye al lago de este cabrón lo que te cobran. Pero él hizo Gracias por el Rock and Roll y nos encantó todo al nivel que la llevó. Sí, le metió hasta producción. Te lo digo aquí entre nos. Le metió hasta producción. Porque escuchábamos cosas. No, eso no lo grabamos. Como que no se pudo resistir, ¿no? Sí, la mejoró. Sí. O sea, bueno, le puso un toque muy chido. Y ¿por qué digo que fue muy positivo? Porque esa canción la sacamos y después generó que hiciéramos una gira y también generó un vínculo con él de que, bueno, te vamos a mandar más rolas. Eso nos motivó a nosotros para ya meternos a darle a las demás. Dijimos, ¿cómo que nomás vamos a sacar esta? Hay que encerrarlos. Las horas también le fueron mandando más rolas a él de ese álbum. Después le escribí y le dije, ¿sabes qué? Ya estamos componiendo y calculamos que en un mes te vamos a mandar ya al menos 12 rolas. De hecho, sí, fueron 12 porque eres de 13 y tuvimos que dejar una fuera que después sacamos. Entonces, así quedó. Y ya después todas las rolas él las volvió a mezclar y te da como resultado el Gracias por el Rock and Roll. Y se me hace bien... En plena pandemia, ¿eh? Ese disco salió... Que fue 2022, ¿no? Sí. Despuésito se libera la pandemia y lo editamos en físico y fue cuando hicimos esta gira. Para promocionar el álbum. Sí, y nos fue súper chido. Pienso también, obviamente, por la necesidad de que todos habían estado en casa, más les vale ya si no iban a ver. Sí, 2022 fue una euforia de que todos los conciertos que pueda voy, ¿no? Entonces, pero también resistimos porque también otros colegas dejaron de tocar y ya no volvieron a tocar. Sí, ya como que tiraron la toalla. Que fue el parteaguas, ¿no? Es que fue algo muy duro, la verdad. Sí, a muchos pues vivían de las tocadas, les cancelaron las tocadas, 1, 2 años. Entonces... A los promotores, a los que tenían lugares que tuvieron que cerrar. Muchos se fueron abajo y eso estuvo bien cabrón. Me siento afortunado porque a pesar de que fueron tiempos muy oscuros, a nosotros, en cuanto se liberó, nos fue muy bien. Y a mí se me hace bien precioso todo esto que estamos platicando, porque ahora más personas se van a dar cuenta de todo el trasfondo, de todo lo que lleva una historia, que no es como que, mira, me voy a juntar con unos compitas, con mi carnal, ahí sí, pues pinche iluminación divina, ya nomás sacamos todas las rolas en putizas. Y sí, de la nada, 5 minutos antes del show salimos de nuestras casas, llegamos, tocamos, hacemos una millonada y nos vamos bien tranquilos y no hay más, no, o sea, hay muchísimo detrás de eso. Aquí estamos alcanzando a abarcar un pedacito, que también se me hace muy chingón pensar en todo lo que tuvieron que pasar o han tenido que pasar, todo lo que ha tenido que suceder, todos estos convenios, todos estos viajes, toda esta inspiración, todas estas emociones y demás, para ser una parte esencial dentro de la escena de un género que nos gusta tanto como el rock, en una ciudad que tanto amamos como Guadalajara, ¿no? Lo que también me llega a cuestionarme, que yo sé que a muchos también les va a interesar, tu punto de vista acerca de la escena de Guanatos. Fíjate que a cada ratito platico que alguna vez me tocó cotorrear con Kevin Martin, se llama. Él estaba en Candlebox, una de las bandas de grunge, no de Seattle, pero pues estaban también allá, ¿no? Sé quiénes son. Entonces, platicando con ese güey, le dije, oye... Candlebox es de las top, ¿verdad, cabrón? Peter Clit, el guitarra que se salió, después regresó. Pero está cabrón, güey. Gran guitarra. Le dije, ¿tú qué crees que pasó en Seattle? Pues, que se hizo esta escena. Bueno, Candlebox no eran de Seattle, pero ¿qué crees que pasó allá que hizo que la pinche escena reventara tan cabrón y estuviera el grunge de un estado, de un país para todo el mundo? O sea, él decía que tenía que ver totalmente con el apoyo de la gente, que desde que nació una banda iban a los toquines en la cochera de alguien más. No sé si tú has visto algo parecido en la escena aquí en Guadalajara, hablando de esta relación, no entre bandas, sino del público hacia las bandas. Sí, mira, ya hay dos cosas. Sí que creo que la gente
empieza a hacer una escena, cuando empieza a haber ciertos nichos de géneros. Por ejemplo, se me hace bien chido que ahora está tan globalizado el mundo que ya puedes tener un nicho de un promotor que te trae bandas de metal. Que casi te trae puro black metal. Ajá. Casi hay la otra promotora que te trae el metal fresón. ¿Se me explico? Ajá. Eso para mí, ellos viven de ese nicho, de esas 100, 300, 1000 personas que van a esos eventos en específico. A esto me refiero hablando del factor de la gente. Uh-huh. Ahora, hablar de escena de bandas, yo pienso que ya todo es global y es lo que he estado diciendo últimamente. Uh-huh. Porque me lo cuestioné porque yo pienso que si Disidente existiera en estos tiempos, ¿qué haría Disidente? Si comenzara a existir en estos tiempos. Exacto. Sí, si apenas ahorita nos formamos, Ajá. ¿qué haríamos? A ver, de entrada, ya quizás ni siquiera habíamos grabado con Aldo Muñoz. ¿Por qué? Porque ya lo podemos grabar nosotros. Ajá. Ya nacimos con la tecnología que con el celular que cabrón. Ok. Y para sacarlo, ya puedes subirlo a plataformas. Ya no necesitabas como antes de nosotros, que nos tocaba aventarnos tours de radio. ¿Sí me explico? Ajá. Buscar en dónde tocar. Antes era contado, lo hacías desde la cochera de tus compas, al bar que sabías que te iban a chamaquear, al otro bar que ibas que no te iban a chamaquear tan duro, al que sí no te iba a chamaquear, pero tú tenías que poner todo y era más complejo, o sea, todos los panoramas. Ajá. En estos tiempos ya puedes, de alguna manera, poder acceder a algún lugar, igual sí te van a chamaquear y todo, pero ya más decente o con más infraestructura que a cuando a nosotros nos tocó. Entonces, una escena te refieres a esta unidad underground, sí, más natural. Exacto, a nosotros, y yo hablar de Disidente porque también había diferentes escenas. Estábamos nosotros, estaban los Termos, estaba también Descartes Acán, pero también había una escena de que hacían hardcore, estaban los Desarmador, estaban también, bueno, también estaba Escorcho y bueno, bandas que estaban haciendo lo suyo, pero eran escenas, estaban ellos haciendo sus cosas por la misma necesidad de que no teníamos más. ¿Sí me explico? Nosotros nos juntábamos con otras bandas de compas y armábamos los shows en donde podíamos, y por eso se armaba esa escena. Porque relacionarse, exponerse con lo que se tiene. Con lo que se tiene. Afortunadamente la gente nos iba a ver, yo pienso, porque era lo que había también. ¿Crees que? Yo sí lo creo porque, o sea, nos clavamos en hacerlo lo mejor posible y ayudó en su momento, por supuesto que estaba la radio y te hacías de un nombre, son los que tocan Gasolina, en nuestro caso. Pero fuera de eso, realmente las personas iban a ver quién va a tocar rock. ¿Y qué hay de rock? Pues esto. Sí, también había muchas bandas con ese nivel de producción y de composición y todo, no, realmente. Y Guadalajara también estando, pues pienso que en general cualquier ciudad, pero estábamos muy aislados de la Ciudad de México, que allá está todo centralizado. Entonces todas las bandas de Guadalajara nomás estábamos clavados en lo nuestro. Y es un poco, he leído libros también me gusta mucho, bueno, entre mis aficiones leer, pero me gusta leer como de movimientos, cómo nacieron. Y tanto pasa algo similar con esto de las escenas, por ejemplo, en la escena del thrash metal de la bahía que se dio en la bahía de San Francisco. Ajá. Fue igual, o sea, todas esas bandas estaban haciendo nomás a lo suyo, sin importarles lo que estaban haciendo en Los Ángeles, por ejemplo, que era pues ya más glam, que estaba el Poison, Guns N' Roses, etcétera, toda esta onda, y ellos estaban aislados y empezaron a generar un nicho que los empezaron a escuchar porque eran los únicos que estaban haciendo eso, ¿sí me explico? Ajá. Y de ahí nace esa escena y lo mismo se replica con el grunge. Seattle colindando con Canadá, un Estados Unidos distinto, cada banda aislada de todo lo mainstream, una vez más, de LA o Nueva York, y empezaron a hacer eso. Yo pienso que en nuestro caso eso nos pasó. Las bandas de ahorita tienen muchas posibilidades. El problema es que al ser global, ya estás compitiendo, y lo digo así, con Foo Fighters, y lo puedes ver en los festivales y en la Feria de León. Ya vino Foo Fighters, ¿no? Si yo como disidente quería aspirar a tocar,
pues lo siento mucho, va a tocar Foo Fighters, ya no te... Entonces, ¿crees como que se cayó ese telón que era Sí, lo claro. que dividía una escena? Claro, y si te clavas, perdón que te interrumpa, es como lo que pasó en su momento en el rock en tu idioma. Ajá. Que hubo este boom, escuchaban era tal cual escuchar el rock en tu idioma, porque pues no te llegaba tanto de fuera, pero se me hizo bien chido que le pusieron un nombre, rock en tu idioma, y crearon grandes monstruos gracias a eso. Ajá. Entonces, es mediar, yo pienso, que hablar como una escena como tal, como lo era en ese entonces, no lo creo. Ya es más como seccionada por nichos y de Por cierto nichos modo, ¿no? y que las bandas tienen la posibilidad de ser escuchados de alguna manera, pero es una ilusión, porque como se olvidan del trabajo orgánico, por eso hay veces que los números engañan. Tienes tantos seguidores, pero no te va a ir a ver nadie. no tienes audiencia. Qué... Es ¿Sí están anotando, cabrones? ¿O qué? Es mi hipótesis. Ojo, esta es mi hipótesis. Pero es que tiene completamente con lo sentido. que, entre lo que leo así como estudio Yo no lo había antropológico pensado y así. entre lo que a mí me tocó vivir con mi banda, que hablo desde mi experiencia, Ajá. y a cómo veo este nuevo mundo. Porque también, de repente, ahorita te mencioné Disidente, pero si yo quisiera hacer algo, ¿cómo lo haría? De ninguna manera va a ser como fue con Disidente, porque ya son otros tiempos. Sí. Entonces ahí es cuando ya me hace el clic de, pues sí, es global. Es que siento también con esto que estás compartiendo, ya hay como una definición que no es la general acerca de lo que es la escena aquí. Aquí dice, no, escena es de que los que tocamos músicas y somos compas y... Sí. O sea, a fin de cuentas la definición siento que era como bandas de guanatos y que van naciendo y ya, pero no estaba como este aditamento a la definición que es, no, pero las bandas haciendo esta comunidad, ¿no? Eso es la escena. Exactamente. Entonces, pues ahorita ya es global. Ahorita las bandas de chavos ya para ir a tocar fuera contactan otras bandas. Uh-huh. Antes nosotros, ¿cómo? No estaba el internet todavía. Sí, ni siquiera, que es más, tener un celular era un pedo, ¿no? O sea... Ir a tocar fuera era, pues, ¿con quién? Para empezar, ¿en dónde? Entonces, ¿sabes? Por eso te digo que se concentraba la escena nomás en lo que podías y en inicio la gente que te iba a ver, pues, porque era lo que había. Nunca había... De cierta manera, pero hace sentido. Piénsalo, sí, yo lo pienso y digo... Es que hace sentido. Pues es que obviamente va a ir evolucionando, se va a ir adaptando acorde a todo lo demás que va pasando, ¿no? O sea, desde la tecnología hasta costumbres sociales y demás. Es irse adaptando poco a poco. Así es. Mi Alex, ¿qué crees? Y a huevo, que todavía nos queda tiempo. Chingoncísimo. Porque, y la neta no te quería dejar ir antes de pasar a otra parte. Hemos estado platicando de Disidente, diferentes etapas en los álbumes y eso, neta, encantadísimo. Y haciendo mi tarea por ahí, me fui, porque neta Alex me puso a hacer la tarea bien cabrón. O sea, ¿saben lo que es tener tanta información de una banda así de underground? Es tan underground que... Bueno, y está raro porque es como underground independiente, pero un chinguísimo de gente los conoce y los sigue y todo eso, pero manteniendo como ciertas reglas de lo que es una banda independiente y underground a pesar de los seguidores, ¿no? Sí. Y luego investigando en todo eso me doy cuenta, no sé si sabían, pero Alex tiene otra banda. Ajá. No sé si fue a partir de eso que fue la transformación de Alejandro Mendoza a Alex Caverliere. O Caverson. Sí, Caverliere, sí, es correcto. Es mi alter ego. Mi seudónimo, mejor. Seudónimo. Alter ego se escucha ya. Que de repente se me ocurrió, no, y esto del Caverliere habrá salido de Cavaliere, que es ¿cómo se llama? Caballero en italiano o algo así. Luego voy viendo que esta banda... Hay una historia ahí. Se llama Caverna 1980, pero yo creo que antes de la banda ya me interesó la historia del nombre. Fíjate, Caverliere nació cuando estaba estudiando en la universidad. Traía yo el pelo largo. Bueno, todavía en alguna etapa de Disidente lo llegué a traer largo. Pero durante buena parte de la etapa... A ver, ¿qué etapa de universidad? Yo pienso que duré como unos 3 años con la greña larga y así, antes de enderezarme un poco. Y en la universidad yo estudié arquitectura y ahí estábamos como la bolita de los que traíamos la greña larga. Ajá. Bien buena onda todos mis compañeros, la neta, aunque no lo tuvieran la greña larga, yo
buenos recuerdos con todos, pero eran grupitos, ¿sabes? Como siempre, los de la greña y todo. Y ahí en la universidad yo sentía que cuando exponía mis proyectos me veían como un cavernícola. Mis compañeros decían, ya está hablando un cavernícola, y hasta yo me imaginaba que me veían hablar como ni me entienden, ¿no? El cavernícola. Y un día con uno de mis mejores amigos, platicando, le dije, es que yo siento que cuando estoy exponiendo, pues como mi amigo también con pelo largo, me parece que me ven como si fuera un cavernícola, un cavernoide. Y me dice, no, sí, mira, sí te ven como un cavernícola, pero no cualquier cavernícola. Te ven como Alex Caverliere. Ah, te lo pusieron. Él así me dijo, ¿pero qué? Me dice, porque Alex Caverliere, el que se sienta a beber con el poeta Baudelaire. Se la compré. No, y es que Baudelaire me gusta mucho lo que sabía es que una tenía influencia. que ver o con Entonces, filósofo o algo. Sí, Baudelaire, Caverliere. Entonces de ahí salió, de ahí agarré él. Y el Caverson lo hacía por este gusto a esas bandas de la escena sueca, a Nicke Anderson. Todos se apellidan Anderson, Persson. Sí. Entonces de ahí salió el Caverson, pero el original era Caverliere. Entonces Caverliere es el que tiene que ser. Investigue, haciendo mis hipótesis una tras otra. Dije, ¿de dónde ves? Dije, estoy casi seguro que sí iba a ser esta, ¿cómo se llama? Conjunción entre caver y alguien, dije, de seguro va a ser o poeta, escritor, filósofo, algo, güey. Sí, y ya de ahí salió el de Caverna 1980. Ese ni siquiera pude encontrar, por ejemplo, cuando se fundó la banda, que Caverna 1980 es un proyecto con Pete the Kid, tu carnal. Sí, ese proyecto empezó para mí, era más que nada como mi taller de recreación, de poder seguir de alguna manera ejercitando el músculo de hacer canciones con otras posibilidades dentro Sonora, porque pues es también rock and roll, pero yo no más. ¿Sabes? Es como darme grasa yo, y lo hice con la intención de concebir las canciones desde mis limitaciones como baterista. Si es que me puedo decir baterista, porque la batería es un instrumento que me encanta. Los que no sabían, en Caverna 1980, Alex toca la bataca y canta. Intento. A la vez. Así hago la acotación. Y de ahí salió. Entonces dije... ¿Le hablaste a tu carnal? Le dijiste... Sí, en principio empecé a sacar así las rolas a manera de cotorrearme. Canto y yo. toco bataca. Cotorrearme yo, e incluso el experimento de hacerlo al revés. Que el ritmo de la batería, el beat de la batería, me lleve a crear un riff de guitarra. Hay una canción de ahí de Caverna 1980, Día de los Lobos. Si puedes, escúchala, pero que la batería, el ritmo es muy básico, pero dije, a ver, ¿qué puedo hacer con esto en la guitarra? Entonces se me ocurrió el como respetando el beat en alguna parte. Nació de la batería, se me ocurrió, y básicamente lo que hice es llevar el beat de la la guitarra. La hizo a la inversa, como si el que mandara fuera la batería. Y me facilitó así a mí tocar la batería, porque puedo tocar con mis limitaciones como baterista. Pues es tu idioma, ¿no? Sí, o sea, lo que sabes decir en la batería. Darme gusto de hacer canciones con un instrumento que me encanta. Y así salió. Le mostré esas rolas, le empecé a mostrar esas rolas a mi hermano. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer con esto? Yo, no, nada. Realmente, pues, las estoy empezando a armar así nomás como para que me sirvan de ejercicio personal a mí. Y nomás me pone así cara de... ¿Tan perras? Sí, me dice, güey, está bien chido. Está bien chido. Y luego yo después dije, bueno, ya no quiero hacer todo yo, pero sí quiero dirigir. ¿Qué le Porque era parte de mi... Éntrale, sí. Pero pues es mi proyecto. Sí, o sea, bueno, dirigir en el sentido de clavarme así un poco en producción. Tampoco hay mucho vueltas que darle. Ajá. Y mi carnal entiende muy bien lo que pasa por dentro de mi cabeza. Y era el indicado. Y le dije, ¿sabes qué?
tú dale a las ligas y todo. Y sí lo llevó a otro nivel. O sea, sí se notó cuando entró mi carnal. Eso me sirvió también que hay veces que tú quieres hacer todo, pero es importante dejar ir y que alguien llegue porque realmente pueden aportar. Escuchar y delegar pueden aportar también, mucho. Sí, ¿no? O sea, delegas, sigues teniendo la batuta, pero aprecias el talento de las demás personas que te lo van a llevar a otro lado que tú no jamás lo hubieras. y el sonido y, bueno, los estilos musicales que implementan ahí, ¿fue algo que se fue dando o algo planeado? Porque yo noté por ahí psychedelic, noté algo de Fuzz Rock, por ejemplo, heavy, claro que sí, grunge Sí. también, hasta Sí, noté sí, algo sí. de folk, creo, por ahí. Sí, O sea, sí. Pues planeado, por supuesto, va a ser, porque si eran canciones que yo sabía que no eran para Disidente, pero que navegaban en géneros que a mí me gustan, pero que sé que no van a entrar a... Hasta algo de noise, güey, Sí, de repente. noise así, shoegaze, que son Ajá. géneros que a nosotros nos encantan. A mi carnal es experto en shoegaze, y entonces quería darle como por ahí el último que salió En 2020. Impostores Nucleares. Ajá, Impostor Impostores nuclear, Nucleares. ese. Impostores nucleares, ¿no? Sí, Impostores sí. Nucleares. Queríamos hacer ahí una mezcla como medio según nosotros. Como un Kill 'Em All mezclado con psicodelia, con shoegaze. Por eso ahorita que me lo dices, no estábamos tan errados. Ajá, no salió Y- así como que... No, y por ejemplo, Ah, en Disidente yo sé que nos divertimos y no hay reglas, pero no entraría. ajá. ¿Sabes? Y si hay algo, a mí me gusta darle su lugar a las cosas, y Disidente tiene su lugar. Igual Gus y Hugo tienen sus proyectos y está chido que lo hagan, y Disidente siga teniendo ese lugar que a nosotros nos gusta y que acudimos cuando sabemos que es Disidente. Y vas feliz. Yo sí, cuando sí, soy sí. en roles Disidente digo, voy feliz, ahora son roles de caverna, voy feliz a hacer las roles de caverna. O mías, van mías. Que aparte, este sonidazo que tiene Caverna 1980, muchos creían que ya es un nuevo efecto quizá ahí que sacaron a partir de una aplicación. Graban con un micro, cabrón. Ah, sí. Con un micro, güey. Sí. Esa fue la idea también. Esas fueron mi Más genial... no se puede hacer más underground a que sí, perro, ¿no? Es- Un micro, güey. Esa fue mi gran idea genial como productor musical. Dije, la batería como... Bueno, de hecho fueron dos. Algunas sí quedó con uno, pero fueron 2 micros. Dije, con 2 micros, así ambientalón, uno más cercano, y vámonos así. Me gustó. A mí me gustó. A mí me encantó, pero- Quizás alguien que lo escuche no lo va a entender, pero yo me divertí mucho haciendo. A mí se me hizo increíble y Gracias. nunca me imaginé que iba a ser así como, ¿sabes qué? Vámonos a restar recursos, ¿no? Sí. Que siempre es de, güey, ya tenemos tanto por hacer, puta, güey, a un tom le pones un microfonito y le pones, lo conectas a otra madre y ya le sacas 1 millón de sonidos diferentes, ¿no? Sí. Aquí siento que lo que estaban haciendo Que es de, alteras las ¿sabes qué? tarolas o todo eso. Sí. Acá fue, vámonos a lo básico, es más, lo más básico posible, es más, quítale otro micro a esa chingadera, ¿no? Y con estos pocos recursos que tenemos ahora, hacer como que algo de magia, que siento que es lo que pasaba mucho con la música de antes. En vez de más recursos, era explotar lo que ya tienes, ¿no? Sí, allá llegaban al estudio y solo hay 3 micros y solo hay una cinta, porque si se acaba te cuesta una lana. otra, cabrón. Entonces ahí sí llegaban a tocar, y por eso a veces escuchas Quisiste hacer discos, hasta lo que está haciendo Jimmy Page, que medio se traba. ¡Ay! Lo disfrutas. Sabroso, güey. Lo disfrutas. Habrá puristas que quizás digan, se equivocó. No, oye, eso es una joya que... Aquí en el queda- metrónomo falló por un... No, cabrón. a veces se esa salen, parte, suben güey. el tiempo, bajan el tiempo. Está Oye, increíble. y que muy underground y toda la cosa, pero también pues les echaron grito ahí para grabar el soundtrack para 13 minutos antes de Sí. dormir. Nos salió ahí la oportunidad por un amigo conocido director que escuchó, y fíjate cómo son las cosas. Es el sonido que buscaba, Sí. ¿no? Dijo, y me late Disidente y todo, pero esto que están haciendo con Caverna está como cinematográfico, así lo visualicé. Entonces ya nos hizo la propuesta, nos prendimos y fluyó bien chido y nos gustó mucho la experiencia. Fíjate, me encantaría volver a hacer música como para cine o algún soundtrack. Sí está Vi algunas muy escenas chido. del soundtrack acompañadas de las rolas de Caverna 1980.
Guau, cabrón, güey. Oye, ¿y con ellos dónde puedo ver si tienen luego alguna tocada o algo? También estuve buscando por todos lados, pues está el Instagram, pero no sé, no he visto ni fecha ni nada. ¿Dónde? Nomás hemos tocado, pienso yo, fueron como 4 veces. Una fue abriéndole a una bandota que se llama Ritox. Ajá. Tocamos ahí. Otra fue abriéndole a King Dude. Toca chido, escúchate a King Dude. Es como folkerón oscuro. Y la otra fue, creo que en el Bar La Calaca, extinto Bar La Calaca. Ahí tocamos era un aniversario y creo que tocó Caverna y después tocó Disidente. Ah, ahí cabrón, güey. Estuvo chido. Está tan underground que si quieres escuchar a Caverna 1980, tienes que guiarte por las estrellas, adivinar dónde ensayan, adivinar a qué hora ensayan. Hasta eso, ese sí está en plataformas. Entonces, ¿sí? Por ahí sí lo pueden escuchar ahí, sí. Neta, yo quedé impresionado con lo que estaba escuchando con Caverna, porque para empezar, peco de no haber sabido de su existencia antes, ¿no? Ya cuando lo escuché fue de, güey, es que también ya no se hace música así, ¿no? O sea, chido. Siempre escuchas lo típico, ¿no? Y que si es una nueva banda de rock de Guadalajara, es 90% de probabilidad de que vaya a ser de indie rock y que suenen igual, cabrón, güey, ¿no? Entonces, como que regresar otra vez, romper estas reglas como de la evolución tecnológica que va de la mano con la música y decir, vamos atrás y con estas cebas, sí. A mí me encantó, cabrón. Gracias. Nuevo fanzazazo, güey. Esa es la meta de Caverna 1980. Ni siquiera la meta, es como lo que nos motiva a hacer, salirnos un poco como de donde venimos y darle la vuelta de alguna manera. A nivel personal, te digo, todo viéndolo desde a lo que nosotros nos gusta escuchar y lo que nos gustaría escuchar también como público. A mí neta, me encantó. Por favor, los que no sabían de su existencia, búsquenlos en redes. Digo, sí, también no está tan imposible encontrar su rola, ¿no? En YouTube fue donde yo los escuché. También tienen en Spotify sus rolitas y de eso. Spotify Caverna 1980 con número y ahí lo van a ver. Y chulada, güey. Gracias. ¿Nosotros cómo vamos? ¿Cómo andamos? ¿Ya? ¿Todavía seguimos bien? Igual ya Qué buena charla. Aprovechando ahí, vamos a pasar a los pits. Antes de despedirnos, Alejandro, qué bueno también, pues, la madre aquí. Podríamos seguirle otra hora y no más porque nos corre el espíritu del rock al ratito, pues. Hay algo que estuve pensando, con esta idea todavía de llegar a cierta profundidad en la plática, llegó algo por ahí que dije, no sé qué vaya a pasar, pero necesito preguntarle. Muchas veces, ya desde hace algunos añitos, me ha gustado mucho insistir en este poder de la música que tiene para conectar. Sí. Mucho hablamos del poder de la buena música aquí, años que estuve en radio también, claro que sí. Y creo que de mis cosas favoritas de todo esto es el poder que tiene para generar una conexión donde si no hay música, no la habría, ¿no? Y no hablando de un pensamiento mágico, ¿no? Aterrizando en algo más real, obviamente has escuchado el Jacobo Greenberg, ¿no? Sí, y claro. de la teoría sintérgica. En la teoría sintérgica, pues se basa también en este concepto de la latiz, ¿no? Cuántico, muy cuántico. La latiz siendo como esta red invisible que todo lo permea, ¿no? Algunos mentores me la presentaron como la red de la unidad, que podríamos decir que quizá en esta latiz o esta red de la unidad es donde podría suceder esta conexión a través de la música, ¿no? Bajas la información. Entonces, lo que me gustaría mucho saber, si te gustaría compartirlo, es si alguna vez o has sentido esta conexión o cuál es la vez más cabrona que has sentido esta conexión, no de un modo simplemente como mágico que es mi imaginación, sino de que sabes que aquí pasó algo, güey. Qué interesante que me digas eso. Yo sí creo que cuando estoy componiendo bajo información, ¿sabes? A veces más rápido, pero de alguna manera si no estás en un estado idóneo, no sucede. Una frecuencia que haga alineación, ¿no? Sí, y que puede ser esa llamada inspiración o la musa que llega, lo puedes ver como si fuera algo cuántico. Contestándote a la pregunta en particular de las teorías, que se me hace bien interesante, la canción de Decidir
es la que más rápido he compuesto. Y simplemente tomé la guitarra y empecé tun, 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 dun, din, dun, tun, dun, dun, tun, dun, 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 tan, 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 tan. En trance y como si todo se estuviera bajando. Por eso digo, como si estuvieras bajando la información y te estuviera llegando. La letra fue otra historia, pero toda la melodía y todo. Recuerdo que cuando estaba saliendo de eso, de volada a grabar esta idea, que no se me vaya la melodía, que no se me vaya la melodía. Hasta la grabé y ya después a ponerle la letra. Ese mismo fenómeno me ha pasado con infinidad de canciones de Disidente, pero siempre es cuando estoy en cierto estado. Wow, puede ser a veces triste, a veces feliz, a veces enojado, pero es una emoción que conectas con algo y baja. Es mi manera de percibirlo. Yo así lo he sentido. Yo soy partidario de que para que llegue la musa o para que llegue la creatividad tienes que hacerlo. Si esperas, nunca va a llegar. O va a llegar en instantes. Tienes que ejercitar el músculo de la creatividad para que baje. Tienes que tocar a su puerta y a veces más duro, más duro, más duro, más duro, pero si no le estás dando, no va a bajar. Es como en comunicaciones, ¿no? En radio tiene que haber un emisor y un receptor y tienen que estar en alguna frecuencia para que haya una comunicación. O sea, lo que tú me hablas es como ponerte en esta frecuencia receptiva, o sea, estar haciendo todas estas cosas es lo que hace que puedas tener una conexión con algo, no sé, de allá de donde puede llegar toda esta inspiración e información, ¿no? Yo sí lo creo, porque sí entras en una especie de trance, incluso cuando de repente estoy haciendo las letras, que se me viene, me agarro. Ya después veo y ya nomás estructuro el verso. Pero el acto mismo de estar escribiendo y no parar, así nomás, es algo muy místico, como espiritual. Es que la música eleva el espíritu. Bueno, si hay un género de música que me parece que eleva el espíritu inmediatamente, es la música clásica. Sí, claro. Yo bueno, también depende de cuál, ¿no? Se va a ver algunas otras que específicamente estén diseñadas para hacer lo contrario, ¿no? Sí, claro. Hay que saber, hay trucos también. Y sí, siento que también quizá esto místico cada vez está dejando de ser más místico y comenzando a ser ya algo incluso hasta científico, ¿no? Teórico científico, de algún modo, ¿no? Y así como en algún momento sentiste esa conexión a través de algo, puede ser un hilo, una red, lo que sea, que fue ¿cómo se llama? Canal de comunicación entre algo más y tú. ¿También después sentiste en algún momento que pasó eso de ti hacia otras personas, hacia algún público, hacia algún compañero de banda en algún momento? Con cada show. O sea, con cada show de Disidente, siempre hay momentos en los que no puedo describirte la sensación, pero es algo que solo se genera ahí. Y es muy loco. Ese mismo sentimiento se puede generar si tocamos en Ciudad de México, si tocamos en Toluca, si tocamos en Guadalajara, y cada quien a su manera, porque puedo decir que son públicos distintos, tienen diferentes características, sí, colectivamente. Pero hay un momento en el que siempre, ¡pum!, se llega a sentir la misma conexión, la misma vibra, la gente conecta de alguna manera, lo mismo que hacen en Guadalajara, hacen lo mismo en Toluca, se replica. Qué increíble, cabrón. Está muy loco, es el poder de la música y pues de esta conexión, como dices, que tenemos los seres humanos al dejarnos llevar por algo que te gusta. ¿No? Muchas gracias. Al contrario. Es que de verdad parece que también incluso hay algunas personas, lo irás viendo, como que también ya se han dado cuenta que existe esto, pero también muchas veces, de hecho, lo opacan o lo reprimen en sus pensamientos porque dicen, ay, güey, de seguro estoy loco, ¿no? Sí. O si se lo digo a alguien más, va a creer que no. Te dicen de ¿no? cuál fumaste. Entonces, ahorita ¿sabes? Compartiéndolo, de repente va a haber algún otro cabrón que diga, mames, es que a mí también, güey, ¿no? O sea, claro. O yo sentí algo igual, ¿no? Entonces, quizá así científicamente, ahí bajo el método científico no vamos a estar comprobando esto, pero ya cuando hay 2, 3 personas que están pasando en lo mismo, ¿no? O sea, sí. Colectivamente, pues ya vamos incrementando este grado de conciencia acerca de otras cualidades de la música que están más allá de lo tangible, ¿no? Sí, te digo, la música es liberadora. Yo sí lo pienso. No por algo a veces lo utilizan hasta en terapias. Y es que es una conexión muy profunda lo que sale con la música y
y el arte en general también. Y que a veces sin saber, mira, exactamente si aplico esta frecuencia va a causar esto. A veces es solo cosa de intuición, ¿no? O sea, Sí. de seguir el corazón, seguir las ideas y eso, y de repente estás causando esta frecuencia específica en la cual se genera esa conexión, ¿no? Sí, a veces que tal rola quizás a veces funciona tanto porque estás haciendo eso. Pues estás alterando ahí una frecuencia que ni sabes. Algo. Que es la frecuencia de los hits, que hay que descubrirla. Desglosarla, catalogarla. Sí, vámonos. Sí, pero sí, es cierto, totalmente. Yo sí pienso que hay algo ahí y pues también el ser humano tiene muchas capacidades y bueno, si existe, está chido. Qué belleza, mi Alex, neta, qué belleza. Muchas, muchas gracias. A ti. Ahora sí, pues lamentablemente ya nos van a correr por acá, cabrón. Ha sido un gusto. Pero- Qué buena charla. Gracias por la invitación. No, la neta, yo agradecidísimo contigo, la verdad, eres una persona todísima madre, me dio un chingo de gusto conocerte. La otra vez que fue en Godspeed You Black Emperor, que Nos fuimos pinche ahí. conciertazo. Elevó el cabrón. espíritu, otro concierto que eleva el espíritu. Conciertazo, Sí. y que haciendo, bueno, esta frecuencia no solo entre lo sonoro, pero también lo visual Ah. y demás, ¿no? Me encantó Increíble. ahí platicar contigo, pues acerca de maestría. pinche volada de mema que salimos. Salimos todos así como bajando a tierra todavía. Sí, ¿verdad? sí. No habíamos entendido lo que había sucedido. Güey, ¿qué acaba de pasar, cabrón, Cuando- güey, no? No, de ahí, pues obviamente ya sabía que eras un musicazo y me di cuenta que también eras un tipazo, y la neta, qué Gracias. gusto que nos hayas acompañado por No, acá. es un gusto y muchas gracias por el espacio. La primera de varias, cabrón. Sí, y se puede aprovechar. Claro. El 6 de julio vamos a tocar en Ciudad de México, en el Lunario. Va a ser un show muy Ah. especial que nos entusiasma. Y pues bueno, tenía que hacer la mención porque sí significa mucho para nosotros ese show. Que le caigan. Van a estar ustedes nada más. Sí, es concierto disidente, es recapitulación de 25 años y afortunados de poder pisar ese recinto. Entonces, 6 de julio, Ciudad de México, Lunario, Pandilla y nos vemos. Algo como lo que pasó acá en Concha Acústica, ahora para Sí. nuestros compas Exacto. rockeros de aquel lado del país. Exacto. Perrísimo. chido. Cabrones, todos los que Está estén de chido. aquel lado del país, neta, no mames. Yo que fui aquí al de Guadalajara, te digo, no te lo puedes perder por nada del mundo. De los Gracias. mejores conciertos de mi vida, un pinche sonidazazazo, la gente tan unida. Increíble, mi Alex. Gracias. Carlos, muchas, muchas gracias. Y bueno, ya con esto nos despedimos, mis estimados compatriotas del rock. Muchísimas gracias a Alejandro Mendoza, alias Alex Caberliere, que nos acompañó por acá. De corazón, a todos ustedes, a ti también. Les deseo que el espíritu del rock se quede con ustedes y que el poder de la buena música siempre los acompañe. Yo soy Juan Pablo Limón y esto fue El Rito del Rock. Oh yeah.